Ya, muchas gracias. Entonces vamos avanzando. Es un tema bastante amplio. ¿Cómo se define el cáncer prostático? Pues es una neoplasia maligna que se origina a nivel del epitelio de la glándula prostática. O sea, ya saben en sus prácticas que hemos tenido ya dos prácticas de hiperplasia de cáncer hoy día. Les habrá mencionado que la próstata tiene, histológicamente hablando, una parte que es el estroma glandular y una parte que la zona, eh, una zona que no es glandular, que es la parte fibromuscular, ¿no? Que generalmente está en la cara anterior, ¿no? Entonces, este cáncer se va a originar en la parte glandular, en las glándulas prostáticas. En sí, histológicamente hablando, en el epitelio glandular, en el epitelio de la glándula prostática. Es un epitelio que fabrica una secreción que va a formar parte del líquido seminal, más o menos un 20%, o sea, estamos hablando del semen, ¿no? Produce una parte del líquido prostático que va a formar el semen, ¿no? Entonces, ahí se va a originar este cáncer prostático, ¿no? Siguiente. Acá tenemos unos datos epidemiológicos importantes que habría que recalcar, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, la epidemiología durante los últimos 10 años lamentablemente han ido en aumento para esta patología. Entonces, lo que trato de decir es que esta patología neoplásica maligna, prostática, ha ido en forma ascendente, la curva, de tal forma de que es la primera causa de mortalidad, la primera causa también de que se originen casos nuevos en el varón. Y está en nosotros, los urólogos, y también los médicos generales, de cierta forma, dar una cierta de sugerencias a los pacientes varones de que deben hacerse un chequeo preventivo a edades tempranas. ¿Por qué? Porque como le decía a mi grupo de práctica, porque al hacer el chequeo en forma temprana, podemos controlar esta patología a un 100%, ¿no? Siempre acordarse de que el cáncer prostático da síntomas cuando ya está en estados avanzados. Cuando está recién empezando no da cuadro clínico, y ahí es por donde entramos al tema de prevención, ¿no? Entonces, la epidemiología lamentablemente no ha sido muy favorable ni para los países de primer mundo, ni peor para nuestro país, ¿no? En Estados Unidos la segunda causa de muerte. En Perú la incidencia, tenemos acá un cuadro un poco desfasado, pero ya voy a poner un cuadro un poquito más actualizado. Pero más o menos la idea es la siguiente, ¿no? Cómo la incidencia ha ido aumentando por los años, ¿no? Entonces acá tenemos una incidencia en los años 97, 2002, donde cómo ha ido trepando, ¿no? La incidencia por 100.000 habitantes, de 12.7 a 18, y actualmente en los últimos años tenemos una incidencia de más o menos 20 a 22, ¿no? Asimismo, la mortalidad también ha ido aumentando por esta patología, porque lamentablemente, como vuelvo a repetir, el diagnóstico se hace en forma muy tardía. Siguiente. Esta es una especie de resumen de la epidemiología comparando los países del primer mundo con nuestro país, ¿no? En Estados Unidos la neoplasia más frecuente y la segunda causa de muerte en varones. El riesgo de morir en los países del primer mundo es de un 3%, ¿no? Casi un 2% ocurre antes de los 55 años, y a medida que va aumentando los años, el porcentaje de mortalidad va aumentando en tal forma que un 70% de riesgo de morir se da en pacientes mayores de 75 años. Entonces, en el caso de nuestra realidad nacional, son periodos estadísticos de hospital neoplásica durante los periodos 2010 a 2012, donde se hizo un estudio epidemiológico,
que encontraron que a medida que aumentaba la edad, el riesgo de cáncer prostático también aumentaba, ¿no? Entonces tenemos acá de 55 a 74 años, perdón, el riesgo de tener cáncer iba de un 26.4%. Asimismo, cuando aumentaba la edad de 75 más, el riesgo aumentaba a un 27.2%. A diferencia de Estados Unidos, nosotros tenemos la mortalidad, la primera causa de muerte, a diferencia de los países del primer mundo, en nuestra realidad nacional, la primera causa de muerte en el sexo masculino, no por cáncer prostático. Entonces, esto es importante, esto hay que trabajarlo, esto hay que mejorarlo. Lamentablemente ya la pandemia y todo este tema nos ha retrasado más en cuanto a este tema, ¿no? Sí. Este es un gráfico de riesgo acumulativo a medida que pasen los años, ¿no? El riesgo de tener cáncer prostático, ¿no? A medida que pase la edad del paciente, ¿no? El paciente masculino se ve acá, a medida que pasan los años, cómo va aumentando los años y empieza a subir la incidencia. Entonces acá tenemos a partir de los 45 años, uno de 3.298 varones va a presentar un cáncer prostático. Igualmente pasa a los 50 años, uno sobre 793 varones va a tener. Y miren cómo va aumentando a partir de los 65 años, se va cerrando la brecha más. Uno de 34 a los 65 años, a los 70 años uno de 19, de tal forma que ya a los 80 y 85 años, uno de cada 6 varones a los 85 años va a presentar esta patología. Tenemos acá incidencia y mortalidad por cáncer prostático también durante los periodos 2010 a 2012. Acá tenemos la incidencia y la mortalidad, ¿no? El número de casos que se han encontrado durante ese periodo, pues el número de casos de mortalidad que se ha presentado también, 2.000, en cuanto a incidencia de casos nuevos, 5.000, ese porcentaje de cada uno de ellos. Hay una tasa cruda por 100.000 habitantes, ¿no? La incidencia 43.6 y la mortalidad 14.8. Entonces el tema sigue siendo el mismo. Nos está castigando a los varones este tipo de patología. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo en cuanto a en general, en cuanto a todo tipo de cánceres que existen en ambos sexos, ¿no? Con el sexo femenino con el masculino se ha hecho una suma de ambos. Y bueno, como le decía, mi grupo de práctica con ambos sexos, bueno, el cáncer de cuello de cervix sigue siendo el más frecuente en las mujeres, es que tiene mucho más incidencia y más mortalidad, pero hablando de sexo femenino. De ahí sigue cáncer de mama, luego sigue cáncer de estómago, pero el cáncer de estómago es para ambos sexos, ¿no? Lógicamente. En forma de no-Hodgkin, para ambos sexos. Y para el sexo masculino, mire cómo está la próstata, ubicando casi en el quinto lugar. Pero para el sexo masculino, netamente, ¿no? Es el más frecuente. ¿Cómo ha ido sumando, poco a poco? ¿No? Hasta 2015 tenemos 692. ¿No? Casos nuevos registrados. Lógicamente ya en los últimos congresos, que fue el último en Brasil el año 2019, esto estaba más o menos casi en mil, ¿no? O sea, realmente el registro de casos nuevos, la mortalidad, ha ido como la curva bien arriba, muy pendiente. Esto, como le vuelvo a repetir, me preocupa bastante. Es más, ya hace varios años, yo creo que más de 5 o 10 años ya, viendo estos datos estadísticos, lógicamente el Ministerio de Salud, a través del Sistema Integral de Salud, hablando del MINSA, propiamente dicho, ya ha tomado ciertas medidas preventivas en el sentido de que se ha agregado como una especie de patología entre el SIS, el Sistema Integrado de Salud, cubre al 100% el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, de tal forma que todos los insumos que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico, que son ecografías, aguja de biopsia, tratamiento con medicamentos, quimioterapia, etcétera, etcétera, lo que necesite en ese momento, el paciente no gasta un solo, sobre todo pacientes que están en el Sistema Integral de Salud.
Pero no solamente para el cáncer de próstata, sino también pasa con los demás cánceres que son frecuentes. Como vemos ahí, pues el cáncer de cuello uterino, de mama, de estómago, los linfomas. Y otros cánceres más, como el cáncer de pulmón, también nos cubre al 100% el Estado. Hablando solamente de hombres, pues si hacemos una comparación en hombres, ¿qué órganos son más frecuentemente afectados en cuanto a las neoplasias? Nuevamente repito, próstata en primer lugar, luego sigue estómago, luego el linfoma y siguen los demás. Factores de riesgo para tener cáncer. Lógicamente la edad, ya lo hemos mencionado, hay un 75% de riesgo cuando son pacientes mayores de 65 años. Los factores genéticos, importantísimo, hay genes que están relacionados al tema del cáncer. Si hay un familiar directo, o sea el papá, tiene riesgo 2 veces a tener cáncer prostático. Si son 2 o más familiares, papá, tíos, abuelos, cercanos, mire cómo se dispara el riesgo de tener 5 a 11 veces más. La raza, tenemos que la raza morena tiene un riesgo casi 2 veces más que la raza blanca. La obesidad también es otro factor de riesgo. Estos son los factores de riesgo más importantes. Por ahí encontrarán pues algunos factores de riesgo que no están totalmente confirmados, como son el tema de que las relaciones sexuales, ¿no? Pero también he visto aquellos pacientes que se hacen vasectomías, que tienen, no, eso totalmente son creencias y no está totalmente demostrado, ¿no? Entonces acá tenemos prácticamente abajo donde pueden encontrar la bibliografía en la que indican esto. Y la obesidad también es un factor de riesgo bastante importante porque tiene mucha relación con el consumo de comida chatarra, con comida con mucha grasa. Y es más, varios estudios, como podrán evaluar ustedes, se hizo un estudio entre el tipo de dieta que consumen los países del hemisferio occidental con los que consumen el hemisferio oriental. Entonces, los orientales, que generalmente son los japoneses, consumen mucho pescado, ¿no? Eh, y en cambio los que son del hemisferio occidental consumen mucha comida chatarra y eso se ha visto que en sí el tema de la dieta tiene que ver mucho con el cáncer prostático. En cuanto a la patología, tenemos que casi el 95% de las patologías cancerígenas de la próstata son adenocarcinomas. Adeno viene del término glándula, ¿no? Ustedes saben que adeno es glándula, entonces es un cáncer de las glándulas. Felizmente 95%. ¿Por qué felizmente 95%? Porque los adenocarcinomas tienen una buena, una evolución no tan agresiva. Es más, se menciona que sin hacer nada, de repente diagnosticar un adenocarcinoma sin someterlo a algún tema terapéutico, algo, se deja que siga su historia natural, tiene una sobrevida prácticamente de 5 años aproximadamente, ¿no? Entonces es un cáncer que nos da chance a poder ser tratado en forma tranquilamente y puede ser manejado en forma oportuna y segura. El otro tema es que hay un 5% que por ahí nos da vueltas, que son de otro tipo de estirpe histológico, como son los sarcomas prostáticos, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células transicionales. Generalmente el sarcoma está más relacionado al tejido fibromuscular, ¿no? Es un cáncer muy agresivo, de mal pronóstico, ¿no? Y avanza meses. No da tregua, no da tregua. El carcinoma epidermoide también tiene casi la misma característica, que es un cáncer también que se origina a nivel del urotelio, ¿no? Y el carcinoma de células transicionales también es otro tipo de cáncer que también tiene que ver con de origen urotelial o de las células transicionales que forman parte de la mucosa de la vejiga. Acuérdense que la mucosa de la vejiga, perdón, claro, el epitelio de la vejiga es revestido internamente, la uretra reviste internamente la uretra y llega hasta la próstata. Entonces, uno toca la próstata, pero internamente la uretra está formada por tejido transicional.
Esta es la famosa clasificación de McNeil, donde define zonas topográficas prostáticas, ¿no? Entonces, tenemos 4 zonas realmente, ¿no? En cuanto a la parte netamente glandular, tenemos 3 zonas importantes, que son la zona transicional, la zona central y la zona periférica. Como podemos ver en el gráfico, la zona transicional tiene color medio mostaza, ¿no? Medio amarillento oscuro, que como les mencioné al grupo de práctica y como las habrán mencionado algunos de ustedes, tiene que ver mucho la zona transicional con la envuelve la uretra prostática, no está alrededor de la uretra prostática. Y normalmente es la que tiene mucha relación con la hiperplasia prostática o adenoma de próstata. El crecimiento de la zona transicional tiene mucho que ver con el tema del adenoma prostático. La zona periférica es la zona de color verde, como ustedes ven, que generalmente está ubicada en la parte del vértice de la próstata. La próstata, como ustedes se dan cuenta, tiene forma de una avellana media aplastada, de tal forma que tiene un techo, ¿no? Que es la parte de la cara superior, y un vértice, que es la cara inferior, ¿no? Entonces, esta parte inferior de la próstata está ubicada en la zona periférica, ¿no? Y si hacemos un corte, este es un corte coronal, ¿no? Entonces, hacemos un corte sagital, tenemos que la parte verde es la zona periférica, la zona verde, y si se dan cuenta abarca generalmente casi la mayoría de la parte de la cara posterior prostática. Esta zona periférica está muy relacionada un 70% al tema de que acá se va a originar el cáncer prostático, ¿no? El cáncer prostático. De ahí sigue en cuanto a porcentajes de formación de cáncer de la zona central y por último la zona transicional en ese orden. Lógicamente, las demás zonas también pueden originar cáncer, lógicamente que sí, pero en menos porcentaje. Y la última zona, que no es glandular, la zona fibromuscular o la cara anterior, que es esta parte, que no hay glándulas. Tejido es tejido conectivo, tejido que tiene vasos sanguíneos, fibroblastos, entonces, músculos lisos, pero no tiene parte glandular, está generalmente la parte anterior. Entonces, es importante saber este tema también. En cuanto a la prevención del cáncer prostático, se ha hablado mucho sobre algunas cosas que alimentos, medicamentos que tienen que ver con la prevención. Bueno, lógicamente que la prevención, como ya le mencioné en el preámbulo de este tema, es hacerse el chequeo. Y normalmente ya adelantando el tema ya del chequeo, y aquellos que tienen factores de riesgo que ya les mencioné, debe ser a partir de los 40 años, ¿no? Ya se bajó la edad, antes era los 45, pero ahora se dice que debe ser a partir de los 40 años. Entonces, haces un chequeo que es básicamente un tacto rectal y un PSA. Eso consiste en chequeo prostático. Y a partir de los 40, aquellos que tienen factores de riesgo. Y aquellos que no tienen factores de riesgo, se hace chequeo a partir de los 45 años, ¿no? Entonces, es la única forma de cómo tratar de frenar este tipo de enfermedad que nos está agobiando a los varones. También se ha mencionado pues algunos alimentos vegetales, que se han hecho varios estudios, especialmente se ha visto que los vegetales de tipo crucíferos son aquellos que tienen que ver con la prevención, consumir estos vegetales. En donde hay estos vegetales crucíferos, que tenemos en la col, el brócoli, el repollo. Y específicamente también en el tomate tenemos este antioxidante prostático que se llama el licopeno, que disminuiría el tema de que haya un cáncer de próstata. Perdón, el consumo de omega 3, consumo de pescado que tiene omega 3 también es su factor preventivo. Se han hecho varios estudios en donde ya les he mencionado que el consumo de pescado es mucho más en países orientales, pues se ha visto que este es un factor protector. En cuanto a los últimos medicamentos que ustedes mencionan acá, que son la vitamina D, la vitamina E, es el tocoferol, el selenio, realmente no se ha visto algún efecto positivo. Se hizo muchos estudios, al comienzo salió durante los años 90 bastantes estudios sobre este consumo, que uno debería consumir estas vitaminas para prevenir cáncer, pero
lógicamente, después de hacer estudios multicéntricos y llegar a conclusiones, se demostró que no tenía efecto positivo para una prevención. Posiblemente encuentren por ahí un artículo, pero posiblemente sean artículos muy antiguos que hablen todavía de esto. Como le decía a los alumnos de mi práctica, pues el cáncer de próstata es hormonodependiente. Hormonodependiente de un andrógeno. ¿Qué andrógeno? La testosterona. Entonces, ¿dónde se fabrica la testosterona? Se fabrica a nivel de la célula de Leydig, que están a nivel del intersticio del testículo, y que más o menos fabrican un 95% de testosterona, acá, que es la mayor fábrica de testosterona en el hombre, y el resto de testosterona, un 3 a 5%, se va a formar a nivel de la corteza de las glándulas suprarrenales. Entonces, esta testosterona es la que va a inducir en cierta forma a que se origine la neoplasia maligna del cáncer prostático. Lógicamente que la testosterona está supeditada a un eje central, que es a nivel del hipotálamo y hipófisis. A nivel del hipotálamo tenemos pues la hormona liberadora, la hormona luteinizante, que es la que estimula a la adenohipófisis a secretar la hormona luteinizante, y esta hormona luteinizante estimula la célula de Leydig para que fabrique la testosterona. Así es el eje, ¿no? El eje endocrino. Muy bien. Este es un cuadro resumido de lo que pasa en la fisiopatología del cáncer prostático, que va a originar la testosterona una vez que se una a los receptores androgénicos, ¿no? Tenemos acá en la circulación sanguínea la testosterona que viene ubicada una proteína, que es la famosa testosterona total, y la testosterona libre, que viene sola, sin ligadura o libre se le dice, pues, ¿no? Se libera de su proteína unida al andrógeno, que es la testosterona, que está de color amarillo, como ven ustedes acá. Y esta testosterona va a ingresar o se va a convertir a dihidrotestosterona por esta enzima que puede estar fuera. Acá tenemos la glándula, el epitelio glandular, ¿no? Su membrana, y acá abajo su núcleo, ¿no? Como ven en cualquier célula. Entonces, hay unas enzimas que van a alterar esta testosterona y dihidrotestosterona. Pero la dihidrotestosterona, como ustedes saben, en la clase de hiperplasia, como les han dicho, es la que va a producir el crecimiento benigno de la próstata, pero esta dihidrotestosterona va a producirse dentro del citoplasma de la glándula varias alteraciones bioquímicas, porque van a interferir varios tipos de sustancias bioquímicas que van a alterar una vez que esta dihidrotestosterona se una con el receptor androgénico que está a nivel del citoplasma. Al unirse acá, va a tener efectos de varias enzimas, como una de ellas es el tema de las quinasas, que va a producir una fosforilización, una alteración de este receptor androgénico activado. Este receptor androgénico normal lo va a activar, lo va a fosforilizar, y esta fosforilización lógicamente va a ingresar dentro del núcleo y va a producir una alteración dentro del gen o dentro del núcleo del epitelio glandular, ¿no? Entonces va a producir varias alteraciones encima asociado a esta fosforilización de este receptor androgénico. Va a sufrir también el efecto de esta vía, que son las vías de las quinasas, ¿no? Donde está el factor de crecimiento tumoral, la interleuquina 6, el factor de crecimiento de beta, factor de crecimiento beta, que tiene que ver con un receptor que está en el medio blanda y va a activar más el tema de va a producir ya una fosforilación a nivel del receptor, sino una fosforilación de las coenzimas A, que son ya genéticamente ya establecidas en cada genoma de cada persona. Estimula estas coenzimas A, y estas coenzimas A van a producir una alteración de estos receptores androgénicos activados, fosforilizados en este caso, y va a alterar totalmente
el genoma, ¿no?, a nivel del ADN del epitelio glandular, ¿no? Entonces, ahí va a haber una alteración, ¿no?, va a haber un efecto de transcripción, va a aumentar el PSA, porque también ustedes saben que el epitelio glandular forma PSA, ¿no?, esta glicoproteína, va a alterar la estructura celular de la célula, distorsionándola, produciendo una displasia y luego una alteración histológica, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos, más o menos, qué se produce, cómo se produce el tema del cáncer prostático, bioquímicamente hablando. En cuanto al cuadro clínico, como ya mencioné, normalmente la próstata, cuando está recién comenzando, es asintomática, ¿no? Y cuando ya están en estadios de cierta forma avanzados, localmente avanzados o ya metastásicos, puede originar hematurias, hematospermias, problemas obstructivos, urinarios bajos, cierre de uretra, y cuando da metástasis a huesos, que generalmente da la zona lumbar baja, da dolor óseo, o también puede dar dolor a nivel de la cadera. ¿Ok? La hematuria, ¿por qué? Porque la hematuria, el cáncer va a infiltrar la vejiga o el tejido transicional, y eso va a originar el sangrado. La hematospermia, ¿por qué? Porque el cáncer va infiltrando a los conductos eyaculadores y a las vesículas seminales, produciendo este problema. O sea, sangre en el semen, eso significa hematospermia, sangrado en el semen. Y va a crecer también el cáncer y puede cerrar la uretra, lógicamente, ¿no? El diagnóstico son dos pilares básicos que no han cambiado en el transcurso de estos años: el tacto rectal, que es un examen básico, fundamental, y tiene mucho más peso que en sí que el PSA, ¿no? El tacto rectal, la característica es que si se hace, lógicamente se tiene que hacer con un consentimiento del paciente. Explicarle que este procedimiento es bastante importante para hacer un buen diagnóstico. No es doloroso siempre y cuando sea bien hecho. Es barato porque no se le cobra al paciente como un procedimiento más. Está incluido dentro del examen físico o dentro de la consulta. Es insustituible. Hasta el momento no lo ha sustituido nadie. Sigue vigente. Y en cuanto acá los años ya cambiaron, ¿no? A partir de los 40 años, aquellos que tienen factores de riesgo, y acá cambió 45 años, aquellos que no tienen factores de riesgo, ¿no? Su sensibilidad y especificidad, como se dan cuenta, es mucho más alto que PSA, lógicamente. El valor predictivo positivo para podernos pensar en un cáncer va de 11 a 63%, es un rango bastante largo. Y hay zonas que pueden a veces aumento. Si ustedes saben que el tacto rectal pues, tiene 5 características: tamaño, consistencia, superficie, movilidad, sensibilidad, ¿no? ¿Qué estaría alterado en cáncer prostático? Estaría alterado su consistencia básicamente, y su superficie y la movilidad. Normalmente puede haber una zona dura en el momento del tacto rectal, que no es fibroelástico, sino es una zona dura. Es como si estuvieses palpando una piedra, ¿no? Más o menos, un hueso. Puede haber zonas nodulares que se comparan como los nudillos que tienen ustedes a nivel de la mano, ¿no? Los nudillos y los huesos igual se separan como zonas nodulares, multinodulares. No es móvil, es fija, y superficie totalmente rugosa, distorsionada, ¿no? Son características básicas de tacto rectal para pensar en un cáncer. A veces esas zonas también nos hacen pensar, sobre todo las zonas nodulares, que puede haber un cálculo enclavado. Sí, puede ser, mal atribuibles a un cáncer, sí, pero para eso tenemos que hacer bien el diagnóstico, no tenemos que valer algunos exámenes auxiliares, como en este caso podría ser la ecografía. La hiperplasia prostática también produce nódulos, por si acaso, o sea, hiperplasia con zonas nodulares. Pues estos
son ciertas circunstancias en que erróneamente nos pueden pensar en un cáncer, ¿no? Pero hay que tener en cuenta. Pero en sí, como regla general, como protocolo, todo tacto rectal anormal, sea o no sea litiasis, sea hiperplasia o sea una prostatitis crónica antigua, entonces, que también da una zona media dura, cicatriz así, debe ser biopsiada sí o sí. El otro pilar importante para hacer el diagnóstico es el famoso antígeno prostático específico, que es una gamma seminoproteína que se va a formar a nivel del epitelio glandular prostático, ¿no? Se considera órgano específico, pero no cáncer específico. Como ya le mencioné, tiene muchas fallas. El punto de corte no variado es hasta 4 nanogramos. Van a ver por ahí en algunos artículos que los relacionan mucho la edad, ¿no? Entonces consideran a partir de los 70, 80 años hasta 6.5, pero normalmente nosotros consideramos 4 nanogramos por mililitro como punto de corte. Su valor predictivo positivo, cuando está entre valores de 4 a 10, que lo van a considerar en algunos casos como la zona gris del PSA, nos da un porcentaje de posibilidades de que sea un cáncer o no en un 25 a 35%. Pero sí, cuando un valor de PSA está mayor de 10 nanogramos por mililitro, miren cómo ese porcentaje va elevándose a un casi 80%. En líneas generales, los protocolos indican de que si un PSA está mayor de 10, el paciente debe ser sometido a una biopsia para hacer el diagnóstico definitivo. Cuando esté en la zona gris, como mencioné, que es el de 4 a 10, en la zona dudosa, puede ser o no puede ser, tenemos que usar otros protocolos que son ya el perfil completo de PSA, incluye el índice de PSA, el porcentaje de PSA, la velocidad de PSA, ¿no? Entonces pedimos esos exámenes y encontramos si el índice de PSA está menos de 20%, indicaría como un factor compatible que podría ser el riesgo de cáncer prostático. Como ustedes habrán leído, el índice PSA viene a ser la división de PSA libre sobre PSA total, ¿no? PSA libre va arriba y PSA total va abajo. Se multiplica por 100 y va a salir el índice PSA, ¿no? Tener en cuenta que PSA libre tiene más relevancia si está dentro de los valores normales o que sea una hiperplasia, ¿no? Ojalá más para una hiperplasia un PSA libre, por si acaso. El otro ítem que tenemos que tener en cuenta cuando está en la zona gris es la velocidad de PSA. Si PSA está mayor de 0.75 o llega a 1 nanogramo aproximadamente por año, o sea, en este año en 2021 tuvo 4, el siguiente año 5 y el siguiente año va subiendo 6, entonces ahí hay que pensar en que este paciente pueda tener un riesgo de tener cáncer prostático. En cuanto a la tema de imágenes, básicamente tenemos el uso del ecógrafo transrectal. El ecógrafo transrectal nos ayuda a ver mucho mejor la imagen de la próstata y nos ayuda mucho el tema de poder, bueno, eso básicamente pedimos esto cuando nuestro tacto rectal, otra vez nuestro PSA está fuera de rangos normales, ¿no? ¿Con qué idea? La ecografía ve mejor el parénquima prostático, que se define mucho mejor, como vemos acá. Y seguidamente, una vez visualizado mejor nuestra zona sospechosa, ya se ha sometido a una biopsia prostática sobre esa zona sospechosa. En otras palabras, el ecógrafo transrectal nos ayuda a dirigir mejor nuestra biopsia para hacer el diagnóstico definitivo, siempre y cuando el tacto rectal sea normal o el PSA sea mayor de 10, ¿no? Entonces, ¿qué zonas sospechosas podemos ver en las imágenes ecográficas? Normalmente, ustedes saben, las zonas hipoecogénicas se ven de color más oscuro. Las zonas hiperecogénicas se ven de color más blanco, ¿no? Así es más o menos el patrón de imágenes de la ecografía. Entonces, si ustedes ven acá, en la imagen, según mi puntero, la cara posterior, donde está la zona periférica, que tenemos una imagen,
circunscrita, que sería una zona hipoecogénica pequeña, donde se hizo biopsia, donde se le hizo biopsia en esta zona y resultó que hubo un adenocarcinoma con Gleason 6, ¿no? El tema de Gleason ya lo vamos a ver porque son grados de alteración histológica y nos va a ayudar a ver el grado de agresividad del adenocarcinoma, ¿no? A mayor Gleason, mayor agresividad o peor pronóstico. Acá tenemos otra imagen en el lado derecho, ¿no? Es una próstata mucho más grande, más distorsionada, no es tan bonita como se ve acá. En esta primera podríamos decir que es un cáncer localizado, posiblemente agarra un lóbulo, menos del 50%, tal vez sea un T2A, me imagino, por lo que veo acá. Pero acá hay una distorsión de la cápsula, porque no se ve cápsula. Se ve acá apenas una cápsula, en esta zona, acá la parte inferior, pero acá ven una imagen hipocogénica muy distorsionada en la parte ya cerca de la vejiga, ¿no? Hacia arriba, donde ya rompió cápsula. Esta es una zona hipocogénica amorfa, donde se le hizo biopsia en estas zonas y encontraron que el adenocarcinoma tenía un Gleason 8, ¿no? Un Gleason de alto grado, o también llamado Gleason pobremente diferenciado, ¿no? Pobremente diferenciado, ¿no? Podemos decir que podríamos hablar acá de tal vez de un T3A, ¿no? Un T3A que ya rompió cápsula, ¿no? Acuérdense que el T3A solamente existe, perdón, T3 existe solamente A y B, no existe C. En cambio, los anteriores sí hay A, B y C. Eso le van a preguntar en el examen. Este es cómo se realiza la biopsia prostática. Usamos un traductor lineal, ¿no? Lógicamente, la biopsia prostática, ya les he mencionado en qué momento se hace, cuando el PSA está muy alto, mayor de 10, o el tacto rectal es anormal, ¿no? También es importante recalcar si el tacto rectal es anormal y PSA es normal, igualito entra biopsia por si acaso. Bueno, lógicamente para hacer biopsia necesitamos que el paciente esté bien preparado, ¿no? Si hacemos una biopsia prostática transrectal, porque hay dos formas de hacer la biopsia. O la transrectal, que es a través del recto, o la transperineal, que es a través del perineo. Si hacemos una transrectal, por vía rectal, la biopsia, el paciente tiene que estar bien preparado, cubierto con antibióticos. ¿Por qué? Porque se va a pinchar la zona del recto, y en el recto tenemos bastantes flora bacteriana. Entonces hay que prepararlo con enemas, estar en ayunas, antibióticos y hacer un buen consentimiento informado. Normalmente en nuestro servicio no hacemos muchas, bueno, eso depende también de la experiencia de cada médico, urologo, qué procedimiento, qué abordaje le va a hacer la biopsia, ¿no? Nosotros realmente no hacemos las transrectales, no, perdón, las transrectales, biopsias transrectales, por el tema de esto que puede haber infección, a veces sangrado de la mucosa del recto. Hacemos más las transperineales, sí, las transperineales, los que no tocamos nada para nada en la zona digestiva baja. Y nos da mejores resultados, menos problemas y el paciente no se complica tanto. Muy bien. Este es el algoritmo, como les decía. Tacto rectal sospechoso, ecografía transrectal con biopsia. Ecografía transrectal con biopsia. Ecodirigida. Si el tacto rectal es normal, tenemos que valernos del famoso PSA. Si es menos de 4, se le dice al paciente venga hace un año. Si está de 4 a 10, se hace la ecografía transrectal y valorar algunos protocolos, como ya mencioné, que en la zona gris, ya les mencioné el perfil completo de PSA, ¿no? Y si es mayor de 10, lógicamente entra a biopsia con ecografía dirigida, ¿no? El diagnóstico definitivo siempre es el estudio anatomopatológico, o sea, lo que sacamos en las biopsias, los pedazos de tejido prostáticos, nos tiene que definir el diagnóstico que sí es o no es un cáncer, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque esto va a ser nuestro sustento
para que el Seguro Integral de Salud, en el caso del MINSA, pueda darnos todo el apoyo logístico para poder hacer un buen tratamiento al paciente, ¿no? Una vez siendo positivo, un buen diagnóstico quiere decir, un buen tratamiento, perdón, va a depender también del estadiaje que se le dé. Entonces vamos a poder pedir sin ningún costo al paciente, estudios de imágenes más profundos como para poder estadiarlo, que son las tomografías o las mamografías. Este es el famoso Gleason que les había mencionado, que es el grado de diferenciación glandular del epitelio, cómo va alterándose el epitelio glandular. Son 5 patrones diferentes, del 1 al 5, cómo va distorsionándose la glándula prostática. El Gleason siempre va de 2 a 10, no va del 1 al 10, porque se toman los 2 patrones los más representativos de cada muestra. O sea, los que tienen mayor alteración. De ahí se suma esos 2 patrones y siempre sale de 2 a 10. Perdón. Acá tenemos las características de cada uno de ellos. Lo pueden ustedes revisar posteriormente. Esto está en cualquier bibliografía. De tal forma que en el grado 5 el tumor se infiltra en formas... Perdón, en el grado 5 el tumor se infiltra en forma de tapas difusas. No se aprecia glándulas prácticamente, formación de glándulas. Entonces, ¿qué cosa pasa? Se toman los 2 patrones más representativos y va del 2 al 10, ¿no? El Gleason de 2 a 4 es de escasa agresividad, o también llamado Gleason bien diferenciado, crecimiento lento y por lo tanto mejor pronóstico. Si el Gleason va entre 5 a 7, es de agresividad intermedia, o también llamado medianamente diferenciado. Si el Gleason es mayor de 7, se llama desde alta agresividad y peor pronóstico. Esto se llama también Gleason pobremente diferenciado. Los casos que hemos visto frecuentemente son intermedios y de alto grado. No hemos visto de bajo grado, es muy raro encontrar. Limitaciones en cuanto al tema del Gleason. Lógicamente que a veces el Gleason se subestadia, o sea, nos sale un Gleason de 7. Siempre pasa lo mismo, generalmente siempre nos reportan los patólogos Gleason 7, y nos deja en incertidumbre, puede ser de menor o mayor. Pero si llega un Gleason de 7, siempre cuando ya se somete a algún tipo de cirugía, ya con la pieza extirpada totalmente prostática, y encontramos siempre casi en un 80% de los casos que el Gleason no era 7, sino ya con el estudio anatomopatológico de toda la próstata es un Gleason mucho más alto. Entonces es un poco que nos descuadra. ¿Por qué? Porque lamentablemente mapear toda la próstata va a ser bien difícil, ¿no? Se le está pinchándola, entonces el mayor riesgo de pinchar a la próstata es que puede producir sangrado o originar también infección. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Esta es la progresión de la enfermedad. Acá tenemos un concepto de neoplasia intraepitelial de alto grado, ¿no? Esto en cristiano significa displasia celular glandular, que no es cáncer, por si acaso. Y a veces los patólogos nos ponen NIP de alto grado. Entonces, tener en cuenta que no es un cáncer. Esto nos está diciendo el patólogo: si encontramos un NIP de alto grado, necesitamos que este paciente no se catalogue todavía como un cáncer prostático, pero sí es un preámbulo, porque tiene que quedarse en observación y esperar y hacerle una biopsia posteriormente, después de unos 3 o 4 meses, repetir una biopsia para ver si está en de alto grado termina siendo un cáncer prostático, un adenocarcinoma. O sea, queda en vigilancia constante, si sale un de alto grado. Eso puede variar tiempo, y el tiempo puede ser meses o años. Una vez que se diagnostica el adenocarcinoma, puede estar localizado, que generalmente es el T1 o el T2, con N0, con M0. Localmente avanzado, ya hablamos de un T3 o un T4. Enfermedad metastásica. Y cuando la enfermedad metastásica
es resistente al tratamiento de primera línea, que es la hormonoterapia, ¿no? La hormonoterapia se refiere al bloqueo androgénico de la testosterona como tratamiento de una enfermedad metastásica. No hace efecto, entonces ya hablamos de un problema de hormonoresistencia en la que ya la quimioterapia tiene que entrar acá para manejar este tipo de cáncer, ¿no? La quimioterapia generalmente es manejada ya por el oncólogo. Acá tenemos, como tenemos que estudiar al paciente, una vez ya dicho el diagnóstico de adenocarcinoma, tenemos que estudiarlo con el T, con el N y el M. Vamos a comenzar con el T. Tenemos T1 y T2. T1 son, como le dije, A, B y C. El T1 y TB, para resumirlo, son incidentalomas. Se encuentra incidentalmente siendo el PSA y el tracto rectal normal y encontramos en una resección, una extirpación de la próstata, tejidos neoplásicos que están de color verde. Menos del 5% de tejido extirpado, encontramos cáncer. Mayor del 5% de tejido extirpado, encontramos cáncer. Y a ver si hablamos T1A y T1B. El T1C se hace cuando el paciente tiene un PSA ya elevado, o sea, mayor de 10, pero un tacto rectal normal. ¿Ya? Esto es importante recalcarlo. Esos pacientes con cáncer de próstata diagnosticados con biopsia con un PSA muy alto, cuando el tacto rectal es normal. El T2A, el T2B, el T2C encontramos cuando agarra un lóbulo y abarca menos del 50% de un lóbulo. El T2B cuando abarca ya más del 50% de un solo lóbulo. Estamos hablando de un solo lóbulo, T2A y T2B de un solo lóbulo. Y el T2C es cuando abarca los dos lóbulos. Esto puede ser palpable en algunos casos, ¿no? Tenemos una buena experiencia haciendo tacto rectal, podemos encontrar acá, hasta a veces un nódulo pequeño, menos de 1 centímetro, puede ser más de 1 centímetro, 2 centímetros posiblemente, pero siempre siendo un solo lóbulo en el 2A y en el 2B. Igual es lo mismo, es un gráfico con un corte sagital, un T2A y un T2B. Luego tenemos el T3, ¿no? El T3 solamente existe A y B. El A, como se dan cuenta, y como vimos en la ecografía anterior, rompe la cápsula. Lo de verde es el cáncer, nuevamente repitiendo, lo de verde es el cáncer. Y lo de rosado que ven ustedes acá es la cápsula. Entonces acá había una ruptura de la cápsula y ha salido fuera de la cápsula. Se llama cáncer de próstata extracapsular. Puede ser de un lado, puede ser de dos lados y se llama T3A. T3A. El T3B cuando invade estos órganos que ven acá atrás de la próstata, que son las famosas vesículas seminales. Vesículas seminales son las que terminan los conductos deferentes, si se acuerdan, y después la vesícula seminal vienen los conductos eyaculadores, ¿no? Luego tenemos el T4 cuando ya invade a órganos cercanos a la próstata, ¿no? Acá tenemos piso de la vejiga, músculos elevadores del ano, la pelvis, el esfínter externo, etcétera, etcétera. Este es localmente avanzado nuevamente, el T3B invade vesículas seminales, el 4 ya se va hacia los músculos de elevadores del ano en la parte del recto. El N, que son los ganglios. Importantísimo saber el drenaje linfático, cómo se da en la próstata, ¿no? Tenemos acá la próstata abajo y el drenaje linfático cómo va subiendo hacia arriba. Entonces tenemos el drenaje linfático, tenerlo en mente, porque al momento de hacer la tomografía o un examen mucho más minucioso de imágenes hay que ver por dónde van a pasar los ganglios y eso es importante para hacer esta diagnóstico. Entonces, el primer ganglio que va a pasar, la primera estación es el ganglio obturador, luego siguen los ganglios ilíacos internos, los ilíacos comunes, los presagros, y ahí sigue para los ganglios retroperitoneales, generalmente los grandes vasos paraórticos. Llega hasta arriba y puede llegar hasta la zona del ganglio supraclavicular cuando ya está muy avanzado, hay metástasis a ganglios.
Ya, entonces, esta cadena la hay que tener en mente porque al momento de hacer la observación o la evaluación de las placas tomográficas, tenemos que enfocar el ojo en esa zona. La metástasis, M0 sin metástasis, M1 en metástasis a linfáticos, M1B a huesos y M1C a otras localizaciones. El cáncer avanzado, ¿cómo es la diseminación? Linfática ya hablamos. La parte de la uretra, hematuria, cuando invade ya el urotelio, la mucosa del uretral. Diseminación directa también ya hablamos, con los órganos que están vecinos a la próstata. Y cómo se diseminan los huesos pélvicos y la espina lumbosacra por vía de la diseminación de las venas vertebrales, por vía venosa, ¿no? Por vía venosa, de ahí cómo se disemina este cáncer. Y por vía hematógena también se disemina el cáncer, pero generalmente llega a los pulmones. Estos no son las imágenes que nos van a poder hacer el estadiaje, que les mencioné, los exámenes de tomografía, nos puede ayudar a hacer mejor el diagnóstico. Sobre todo el tema de metástasis, el tema de los ganglios, ¿no? Si el cáncer ha invadido la vejiga, el recto u otros órganos. La gamografía ósea también es importante pedirla con ciertas características, ¿no? Específicas, sobre todo como vemos acá abajo, cuando el Gleason es muy alto, somos un Gleason mayor de 7, o sea, tenemos un Gleason de 8, 9 o 10, hay que pedir una gamografía ósea, o cuando su PSA, el paciente está mayor de 15 nanogramos por mililitro, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Zonas de hipercaptación, ¿no? Estas zonas negras son de hipercaptación, que generalmente están relacionados a zonas osteoblásticas de mayor formación de hueso. Vemos una gran captación en la zona lumbar baja y en los huesos pélvicos, ¿no? Como se ven acá. Estos pacientes son tienen mucho riesgo a tener una fractura patológica en esta zona y es difícil de que vuelvan a soldar. Esta es una clasificación de riesgos. Esta clasificación de riesgos, como decía mi grupo de prácticos, se llama estadificación de Amico. De Amico catalogó, protocolizó el tema de cáncer prostático localizado, como hablamos, porque ustedes si se dan cuenta es localizado porque está T1 hasta T2, o sea, está confinado en próstata, no ha salido de la cápsula. Esto aplica solamente para cáncer de próstata localizados. ¿Okay? Entonces lo dividió de bajo riesgo, de riesgo intermedio y alto riesgo. Y para poder catalogarlo de estos grados de riesgo, usó tres parámetros. Es el PSA, el Gleason y los T. Como ustedes se dan cuenta, a menor PSA, a menor Gleason y a menor T, se dice bajo riesgo. Que esto fue tema de la discusión del caso clínico que se hizo en la mañana, ¿no? El caso clínico que se hizo en la mañana aplicaba para esto, de bajo riesgo. Riesgo intermedio, cuando el PSA es mayor, bueno, ya sube, ¿no? 10 a 20, Gleason 7, T2B. Y alto riesgo, cuando el PSA es mayor de 20, Gleason mayor o igual a 8 y un T2C. Entonces, con el bajo riesgo, ¿qué cosa nos ayuda esto? ¿Para qué nos sirve? Para poder, no tal vez, sino para poder guiarnos en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, tenemos estos pacientes con cáncer localizado, con un tratamiento que es una cirugía radical prostática o prostatectomía radical, debería solucionarse el problema de un 100%. Si son de riesgo intermedio o alto riesgo, generalmente también se hace la cirugía radical porque el cáncer está localizado, pero eso se va asociado casi siempre a una disección de los ganglios o una linfadenectomía bilateral. Estos son unos gráficos para poder estadiar los cánceres, lo mismo que estábamos mencionando, ¿no? Pueden revisar ya posteriormente.
Y este es el algoritmo de tratamiento que no ha cambiado mucho, se mantiene todavía vigente. El 1 y el 2 son cánceres que están confinados dentro de la próstata. Y estado 3 y estadio 4 usamos la hormonoterapia o el bloqueo androgénico total, que es la supresión de los andrógenos. Entonces, en estadio 1 y 2, el gol estándar de la prostatectomía radical. Lógicamente que no es la única alternativa para someter a un paciente de cáncer localizado. Podemos usar otro tipo de tratamientos que van bien, la radioterapia, que funciona bien para un adenocarcinoma. Una braquiterapia, que es una variación de la misma radioterapia. Una crioterapia que no usamos acá, se usa en otros países. No muchos, no es muy usual usar crioterapia. El tema observacional, que también es una posibilidad, ¿no? O la monoterapia hormonal, usamos un solo medicamento hormonal que puede ser por vía oral. Pero generalmente usamos los tres primeros, lo que se usa como protocolo a nivel de hospitales grandes como son hospitales neoclásicos. Y en el estadio 3 usamos la hormonoterapia, que viene a ser el bloqueo androgénico, asociado a veces con radioterapia o con hormonoterapia intermitente, ¿no? O sea, puede ser un periodo de hormonoterapia, se suspende, se vuelve a iniciar, se suspende, se suspende. Por último, el estadio 4 ya se hace un bloqueo androgénico total, donde se tiene que suprimir los andrógenos sí o sí, tanto a nivel testicular como a nivel de las glándulas suprarrenales. Esto, como habíamos mencionado, para el cáncer localizado, estadio 1 y 2, tenemos que usar la clasificación de MICO, ¿no? Entonces ya hemos dicho que la visión de MICO, cuando es de bajo riesgo, según el PSA, el T y el gliso. Entonces, simplemente con una cirugía radical, que es el gold estándar, la cirugía radical para controlar al 100% del cáncer, liberarlo al paciente del cáncer, es suficiente. Pero si el paciente no tiene los requisitos para hacer una cirugía radical, lógicamente ya usamos la radioterapia, que es otra alternativa, o la braquiterapia, que también es otro tipo de procedimiento que ya les he mencionado, ¿no? Entonces lo vamos a ver ahorita. Esta es la famosa braquiterapia, que se usa mucho en el hospital neoclásicas. Es el único sitio donde se usa, ¿no? Donde, como se ve acá, usa una rejilla, es igual que hacer una biopsia, pero acá no se saca tejido, simplemente se introduce semillas, unas semillas que son de paladio, se van sembrando dentro de la próstata, y lo que hace esta semilla de paladio va a producir radioactividad persistente y van a producir una necrosis de tejido maligno, ¿no? La otra es la radioterapia con acelerador lineal, donde ven la zona roja, donde te va concentrado la mayor cantidad de radiación, ¿no? Pero la radioterapia con acelerador lineal es bien usada, es efectiva, lógicamente, es radiosensible, los cánceres prostáticos, los adenocarcinomas. Pero siempre, como se dan cuenta, pueden afectar a veces la mucosa del recto o también la vejiga, que son los dos órganos que son afectados muchas veces cuando se usa una radioterapia, y hay que tener muchas veces el tema de que el paciente pueda tener una... ustedes saben que la radioterapia quema tejidos, produce necrosis, puede producir sangrados rectales o sangrados en la vejiga, o en su peor complicación, fístulas. El mismo tema de la radioterapia, ¿no? Como el radiólogo ya un radiólogo experto, generalmente lo hacen en Neoclásicas, que es el centro de referencia de esto, como grafican cómo tienen que esquematizar su sistema de radiación sobre el órgano blanco, que es la próstata. La briquiterapia, como ven acá, colocan como una especie de aguja, tiene en su parte final la semilla y se va introduciendo y sembrando, ¿no? Okay, eso se hace con un ecógrafo, lógicamente, con un ecógrafo, un ultrasonido para poder visualizar y poner bien la semilla, no se vaya a hacer que la semilla se coloque en otro sitio.
Y según la clasificación de AMICO de alto riesgo, el tratamiento puede ser, como ya les mencioné, cirugía radical más vaciamiento ganglionar, ¿no? ¿Qué beneficio nos da la prostatectomía radical? Nos da una evidencia, o sea, nos ayuda a poder hacer una curación casi al 100%. Nos da mucha expectativa de vida, más de 10 años. Hay que tener un tema de que el paciente no tenga ninguna contraindicación quirúrgica, no sea un paciente sano, ¿no?, para hacer este tipo de cirugías. Y hay que hacer o sea, no tengo, ¿a qué me refiero? Que los factores de riesgo sean mínimos, ¿no? El paciente no esté anticoagulado, no tenga problemas cardíacos, algún problema de fondo importante donde no se pueda hacer la cirugía. Y hacer un buen consentimiento informado, ¿no? Hacerle un conocimiento que este procedimiento lo va a curar, pero lógicamente después del procedimiento hay ciertos problemas como son la incontinencia y la impotencia sexual. Bueno, esto es lo mismo, en qué caso sacamos los ganglios, ya los he mencionado, tenemos que ver la clasificación AMICO, ¿no? Estas son las complicaciones que nos da la cirugía radical, ya la mencioné, disfunción sexual bastante alta, 80%, y incontinencia urinaria un 30%. La braquiterapia tiene menos porcentaje de problemas, de complicaciones, ¿no? Tal vez un poquito de incontinencia y la impotencia también. Y el bloqueo androgénico total o tratamiento hormonal nos daba algunos problemas como son los rash cutáneo, la ginecomastia o la impotencia, pero en porcentajes no tan altos. ¿Qué hacemos cuando hay un cáncer avanzado? O sea, ya estamos hablando de un estadio 4. Pues como mencionaba en el grupo de práctica, tenemos que hacer una deprivación androgénica. ¿Y cómo hacemos la deprivación androgénica, que es la testosterona? Puede ser por vía quirúrgica, que es la orquiectomía, o lo podemos hacer de forma farmacológica con los agonistas o los antagonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se libere hormona luteinizante y por lo tanto no estimule la fabricación de testosterona. Esta castración farmacológica se hace básicamente con medicación, que son inyectables, que vamos a ver posteriormente. Son ampollas. Los estrógenos también hacía una deprivación de la LH-RH, pero no se usa mucho porque tiene muchos problemas con el tema de formación de émbolos sanguíneos, y eso era una complicación que se podría originar. Ya no se usan. Lo que sí se usa son los antiandrógenos. Estos sí son de vía oral. Los antiandrógenos por vía oral, hay dos tipos, los esteroideos, no esteroideos. Los más usados son los no esteroideos, tienen menos efectos colaterales que los esteroideos, ¿no? ¿Y qué finalidad tienen los antiandrógenos? Tratar de bloquear la testosterona, evitar que la testosterona se una al receptor androgénico. Repito, los antiandrógenos tienen la finalidad de que la testosterona no se una al receptor androgénico y por lo tanto no se active. Entonces es un medicamento que va a competir con el receptor androgénico y lo va a bloquear. ¿Por qué? Porque tratamos de bloquear con la finalidad de bloquear al 100% la testosterona, porque acuérdense que hay un 3 al 5% de testosterona que queda formándose por la glándula suprarrenal y eso tiene que bloquearse. Si no se bloquea eso, el cáncer va a seguir todavía activo. Entonces acá tenemos pues que informar la testosterona, ya les he mencionado, la castración quirúrgica. Si el paciente no desea ponerse ampollas, ¿por qué motivo? Porque las ampollas tienen que ser de por vida, pues el paciente no es que se aplica una vez, no. Las ampollas se aplican en forma mensual, trimestral, semestral, dependiendo de la dosis, ¿no? Ahora, si no quiere hacerse la orquiectomía, que está en todo su derecho, pues el paciente se aplica las ampollas. Lo bueno de la orquiectomía es que se libera, puede estar constantemente viniendo al hospital a ponerse las ampollas. Tiene el mismo efecto, este es el efecto que produce la orquiectomía, pero si se dan cuenta, siempre la adrenal tenemos que bloquear y eso se va a lograr con los antiandrógenos.
En la castración química, con la hormonoterapia, tenemos análogos o los agonistas, los antagonistas de LH, RH, que actúan a nivel central. Como se dan cuenta, va a bloquear la producción de testosterona, por lo tanto, la muerte de las células cancerosas. Muy bien. Los endendrógenos que bloquean los receptores androgénicos por competitividad, ¿no? Usamos mucho los no esteroideos. La picuratomía, la frutamida, la glutamida son dosis diarias. Estos medicamentos tienen que tomarlo en forma permanente el paciente, ¿no? Lógicamente que estos pacientes que ya una vez diagnosticados de cáncer prostático tienen que ser evaluados en forma cada 3 meses haciendo un PSA, que es el PSA, ahí sí tiene mucho valor el PSA porque va a ser nuestro termómetro para ver si el tratamiento está yéndose bien, ¿no? Si el PSA empieza a trepar o a subir en forma muy abrupta, entonces el tratamiento no está yendo bien y posiblemente haya todavía algún tema de actividad del cáncer dentro del cuerpo del varón, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer exámenes de imágenes, etcétera, etcétera, para poder ver si hay un ganglio positivo por ahí, de repente extirparlo. Los esteroideos no usamos, ya no se usan, ya salieron del mercado también porque ya no encontramos estos. Estos son los inyectables que se decía que tienen que ver con la castración farmacológica. Toda esta batería de ampollas, todos son en ampollas, según la dosis se pueden dar dosis mensuales, trimestrales o semestrales. Usamos mucho la triptorelina y leuprolide, ¿no? Lo demás no usamos mucho, ¿no? Dependiendo de lo que el CIS nos dé o nos tenga a la mano como arsenal terapéutico. Bueno, eso es en grandes rasgos el tema del cáncer prostático. No he ahondado en cuanto al tema de la hormonoresistencia, porque es un tema bastante más amplio. Creo que la idea de esta clase es tomar los puntos más importantes en cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera línea, el tratamiento estándar, y los otros tratamientos son tratamientos mucho más de la especialidad, ¿no? ¿Ok? Hasta luego, doctor. No sé si tiene alguna pregunta. Carmen,